Son las 7 de la mañana con 32 minutos, 7 horas 32 minutos, y esta hora nos es grato saludar a un gran amigo y un gran profesional del derecho como lo es el doctor Antonio Gagliardo Loor, ex juez de la Corte Constitucional y ex fiscal de nuestra provincia. ¿Cómo está, doctor Gagliardo? Buen día. Orlando Murillo lo saluda aquí en OMC Noticias. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a usted, licenciado y máster Orlando Murillo, muy honrado de estar en este medio de comunicación. ¿Cómo mira la situación actual de la justicia? ¿Cómo ve lo que está ocurriendo, lo que ayer se dio en la Asamblea? Hasta el día miércoles en la noche no habían los votos para destituir y censurar a Fausto Murillo, pero ayer se lograron más de 100 votos. Y con ello, un grupo de asambleístas comenzó a decir -1. Es decir, están en búsqueda de nuevamente captar la justicia y el manejo de la justicia en este país. Es lo que se da como comentario. ¿Cómo lo analiza usted, doctor? Bueno, siempre lo que se hace en la Asamblea Nacional tiene en su gran mayoría un matiz político, tiene en sus intereses y componendas políticas. Muchas veces se legisla en beneficio de grupos políticos y no en beneficio del país. Lo que sí puedo decir es de que lamentablemente en la época de Trujillo, el Trujillato como se llama, se eligió un Consejo de la Judicatura que dio vergüenza. La única excepción ahí es la doctora María del Carmen Maldonado, que renunció de manera digna antes de continuar con ese grupo de vocales que hemos visto son una vergüenza, enjuiciados penalmente, involucrados en temas muy reñidos contra la moral y contra la ley, destituidos, presos, metidos en casos de narcotráfico. En fin, o sea, ¿cómo se pudo equivocar el Consejo de la Judicatura de la época del señor Trujillo nombrando a estos vocales? Afortunadamente, más allá de lo político, cálculos o no, bien descensurados y destituidos. Por ejemplo, este señor Murillo, él fue separado del cargo porque tenía un impedimento legal y abusando de garantías constitucionales, logró que lo reintegren de presidente. O sea, como él era el mandamás de la función judicial, logró que un juez diga que él sí podía regresar al cargo cuando tenía un impedimento legal. Así se utilizaron los poderes en este Consejo de la Judicatura. Tenemos preso al presidente Wilman Terán, tenemos llamada a juicio a Maribel Barreno, que era vocal también al señor Murillo, también llamado a juicio. Ahora el señor Murillo censurado y destituido por la Asamblea Nacional con el señor Murillo, el señor Muñoz preso, investigado en varios temas delictivos. O sea, hemos tenido los que dirigían la justicia del país en manos de delincuentes, la mayoría de ellos. Eso es lo que hemos tenido. Los que deberían dirigir y supervigilar la correcta administración de justicia eran peor que los delincuentes. O sea, así estábamos en el país, desgraciadamente, ¿no? En buena hora la Asamblea, más allá de lo político, logró ya sacar al último que quedaba de este grupo de malos vocales del Consejo de la Judicatura. Su afirmación, para quienes no siguen el tema judicial, podría decirse que es un comentario, una opinión. Pero la realidad, cuando la analizamos, ligada a lo que la fiscal general ha hecho al develarnos el caso Metástasis, nos habla exactamente de eso. Y de, lamentablemente, cómo la gran cantidad de involucrados en el Consejo de la Judicatura, a partir de Terán hacia abajo, hoy están siendo juzgados por justamente la fiscal y los jueces. Así, o sea, el tiempo dio la razón en el sentido de que habían malos manejos en la función judicial y que estas bandas delictivas, narcodelictivas, tenían sus tentáculos en el mismo Consejo de la Judicatura para proteger jueces, para hacer presiones a jueces, para hacer cambios y un sinnúmero de irregularidades que el caso Metástasis es una radiografía, es una resonancia magnética que es más fuerte, más contundente para ver la realidad de un cuerpo, en donde se ha desvelado sencillamente la forma como el narcotráfico y el crimen organizado ha tomado ciertas estructuras de instituciones como policía, fiscalía, SNAI y la función judicial no podía quedar atrás, de cómo se vendían los fallos, cómo los capos de estas mafias conversaban a qué juez comprar, cuál era el juez suicida,
que quita este, que quita al otro, que ponga al hijo de esta jueza para que se excuse, que ya se le pagó al uno, que ya se le pagó al otro. O sea, es una radiografía y resonancia magnética de la cruda realidad del país. Por eso esto debe ser cortado, como se llama el caso metástasis, como el cáncer, arrancado de raíz, para que no se siga diseminando por las diferentes partes de la sociedad y de la función judicial. Debe haber mano dura sin cometer excesos ni injusticias con los responsables. Ahí hay vocales del Consejo de la Judicatura, expresidentes de cortes provinciales de Santo Domingo, de Cotopaxi, en fin, abogados de lujosos estudios jurídicos que ya sabemos por qué les iba bien, porque estaban metidos en estas acciones ilegales, turbias, que en vez de ser abogados eran lobistas, comprando jueces con ciencia para lograr cometidos irregulares, ilícitos, de liberar a narcotraficantes del peso de la ley. Así vemos, por eso es que veíamos en las noticias que liberaban a un narco, liberaban al uno, lo sacaban, que el habeas corpus, y todo el país expectando y nadie hacía nada y no pasaba nada. Entonces eso era lo que ocurría lamentablemente, y culpa es lo constitucional también. Parecería ser, doctor Gagliardo, que todavía no se hace nada, porque ¿qué se debe hacer en términos legales para rectificar todo esto? Hoy el titular, por ejemplo, de Diario El Universo dice que para el correísmo, Partido Social Cristiano y el movimiento de gobierno ADN, la destitución de Murillo sirve para recuperar la justicia, mientras que construye alerta sobre la impunidad que se persigue a través de esta recuperación de la justicia. Bueno, mire, en política todo puede pasar. Yo no estoy para defender ni el correísmo, ni los social cristianos, ni ADN, ni tampoco estoy para apoyar a los de Construye, que tienen una posición bien especial y cuya líder también ha estado involucrado en muchas anomalías y irregularidades, y por eso está autoexiliada en Estados Unidos, porque no está aquí en el país dando la cara, ¿no? Así ninguno es un lechado de virtudes, ni podemos echarle flores, ni podemos decir muchas cosas de ellos, ¿no? Pero en todo caso, aquí es solamente un vocal. No podemos decir que porque un vocal pueda ser manejado desde la Asamblea, ya hay un manejo total del Consejo de la Judicatura. Ahí, por ejemplo, actualmente está el doctor Álvaro Román, que no es de ningún partido político, me parece que está haciendo una buena labor. Está esta doctora Yupanqui, que no es de ningún partido político. Está Solanda Goye, que la conozco, tampoco está vinculada a ningún grupo político. Y ya están la mayoría de los tres. Que venga uno por ahí que pueda ser, no lo estoy afirmando, que tenga alguna situación política, nada va a ser, porque ahí hay una mayoría consolidada, totalmente apolítica, y que más bien la ciudadanía debería respaldar, porque está ahora tomando las riendas de la actividad judicial, destituyendo a quien debe destituir, cambiando a quien deba cambiar, tiró abajo el concurso de la Corte Nacional de Justicia plagado de irregularidades, lo hicieron. Y entonces, porque vaya quizás algún vocal que se pueda sospechar que tenga algo que ver con la justicia, no va a tener mayoría en el Consejo de la Judicatura, porque en este momento, insisto, hoy por hoy, no hay una mayoría, sino que es independiente, no está vinculada a ningún grupo político. Justamente uno de los grupos políticos que pretende esta situación es el grupo de Revolución Ciudadana, que desde el inicio de esta nueva asamblea se ha manifestado en también llevar a juicio político a la ministra fiscal. ¿Cómo usted analiza eso? Bueno, todo funcionario público, si es llamado a un juicio político, debe comparecer. Personalmente creo que la fiscal general ha hecho un buen trabajo. Tampoco es que ha hecho una actividad perfecta, ella también ha tenido ciertas omisiones. ¿Por qué no se impulsa el caso INA Papers como se está impulsando otros casos? Y ahí siguen en stand-by, ya tiene eso como un año y ni siquiera ha habido la audiencia para llamar a juicio a los responsables. Y ha habido otros casos que no se le ha dado el empuje, recién ahora último. Entonces la fiscal general para unos casos ha actuado de una manera acelerada, ágil, para conseguir sentencias y quizás también con motivaciones políticas, y en otras ha ido muy lento y en otros ni siquiera ha tocado. Entonces la fiscal general deberá responder a la asamblea. Creo yo que ella ha hecho en lo que ha podido hacer un buen trabajo, pero también no es un trabajo perfecto, ni un lechado de virtudes, como siempre digo. Y bueno, que no se haga político el tema, eso sí, deberá ser algo técnico, objetivo
y que no sean venganzas ni persecuciones. Eso sí sería mal visto por la ciudadanía. La mayoría de la ciudadanía sí considera que la fiscal ha hecho una buena labor, que insisto, también ha tenido sus errores. También yo personalmente considero que la doctora Diana Salazar, fiscal general, ha sido una mujer que ha demostrado valentía. En el caso Metástasis, habría que tener mucha valentía para hacer lo que hizo. Es decir, ella es una mezcla de muchas virtudes, pero también de muchos errores y muchas omisiones. En todo caso, hay que ver si llega a un juicio político, que ya lo ha hecho el gobierno, el Partido Social Cristiano y otros que no van a apoyar. Entonces yo creo que si llega a ir esos juicios políticos, eso no va a prosperar y la fiscal general saldrá avante en ese juicio político, sí que llegamos a un juicio político que, insisto, no tiene un mayor apoyo ni de la ciudadanía, ni de los medios, ni de los bloques dentro de la Asamblea. Doctor Gagliardo, una de las cosas que la gente se preguntaba, aunque ya usted lo topó de soslayo, es que ¿por qué delincuentes, por qué algunos ciudadanos sentenciados con sentencia ejecutoriada, algunos como el caso de Jorge Glass con 2 sentencias, serían libres? La Corte Constitucional el día de ayer ya dictaminó las medidas cautelares que no deben usarse para interrumpir sentencias penales. ¿Cómo lo explica usted para el común de los ecuatorianos que somos neófitos en materia jurídica? Bien, esto empezó, mi estimado periodista, porque la misma Corte Constitucional cometió 2 errores garrafales. Uno, se inventó un habeas corpus preventivo o correctivo, que era para ayudar a personas con graves problemas de salud que estén sentenciados. Y segundo, la Corte Constitucional, esta Corte Constitucional, dictaminó que los jueces en garantías constitucionales, en dar estos habeas corpus, estas acciones de protección, etcétera, no cometían el delito de prevaricato. Es decir, podían hacer lo que les daba la gana y no cometían prevaricato, que es actuar contra ley expresa cuando se va contra la misma ley. Entonces era la patente corso, pues decía por un lado la Corte Constitucional que los jueces no les podían tocar un pelo en garantías constitucionales, y segundo, se inventaron un habeas corpus preventivo y viva la fiesta. Por eso es que vimos como a Jorge Glass y a muchas personas peligrosas, delincuentes de narcotráfico, crimen organizado, tenían sentencias de 25 años y salían a los 5 o 6 años por un habeas corpus preventivo. Y la Corte demoró tanto tiempo, mi estimado periodista y ciudadanos que nos escuchan, en resolver esto. La Corte de inmediato debe haber establecido sentencias que regulen esto, que impidan que se cometa un abuso del derecho en estas garantías constitucionales. Y hoy, después de varios años, de manera tardía, ellos recién ahora enmiendan lo que ellos mismos provocaron y su propia inercia. Y ahora sí dicen, bueno, en otro fallo anterior reciente, los jueces en materia constitucional sí prevarican y deben enjuiciarlos. Antes no se lo podía hacer. Y también regular este tema de los habeas corpus y acciones de medidas, garantías constitucionales que no pueden interrumpir sentencias condenatorias ejecutoriadas. Era la forma más fácil de salir. Estaba condenado a 25 años, un habeas corpus en un pueblucho allá, y decían, sí, salga libre con habeas corpus y a su casa. Así hicieron muchas personas en el país. Esos jueces deben estar presos, algunos ya están presos, deben ser destituidos los que continúan, deben ser sancionados, inclusive, como lo ha dicho el fallo de la Corte Constitucional, los abogados que lamentablemente se prestan para esto. Yo soy abogado en libre ejercicio, después de haber sido juez de la Corte Constitucional y fiscal provincial y fiscal por muchos años, 18 años, pero yo jamás como abogado me hubiese prestado para esto. Pero hay abogados que no tienen ética, no tienen moral, solo les interesa el dinero, y por eso algunos estudios jurídicos son millonarios, porque se dedican a esto y no les importa nada sino sus bolsillos. Entonces ya la Corte, gracias a Dios, ha enmendado, porque esta Corte, y con esto termino su preámbulo, perdón, su pregunta, debe haber una reforma constitucional, que la Corte Constitucional pueda ser enjuiciada por sus fallos. Ya demasiados fallos incorrectos, habeas corpus preventivo, la eutanasia, el aborto, matrimonio igualitario, un poco de situaciones alejadas y apartadas totalmente de la Constitución y de la ley. Son como los dioses del Olimpo que no pueden ser tocados, intocables. Eso tiene que terminar en el país. Yo fui juez de la Corte Constitucional, nunca abusamos en ese tiempo, pero ahora esta Corte hace lo que le da la gana y nadie puede hacer nada. Eso se debe acabar. No puede ser que la Corte Constitucional tenga una patente de corso que jamás pueda ser enjuiciada
investigada, ni analizado sus fallos, que pueda hacer lo que le dé, como dijo una vez un expresidente, Abdalá Bucaram, lo que le dé la regalada gana. Eso no puede suceder en el país. ¿Qué hacer? Porque acabamos de ver cómo en la Asamblea se trataba una reforma al Código Orgánico Integral Penal. Pero este tipo de reformas, como usted plantea, doctor Gagliardo, no las plantea la Asamblea Nacional y que tienen un tema de profundidad. Porque, ¿qué hace que se eleven las penas para determinados delitos si el tema de los jueces corruptos se los va a mantener allí, latentes? Claro, es más, se quiere aumentar penas que no resuelve el problema. En Estados Unidos, siempre lo digo, en China y en otros países del Medio Oriente, las penas son durísimas, pena de muerte, cadena perpetua. A veces hay personas que le ponen 3, 4 cadenas perpetuas como que va a vivir 4 veces. Y ahí los delitos no bajan. Está demostrado técnica y científicamente que aumentar penas no rebajan los delitos. Es una venganza personal. El único que se va a sentir feliz es la familia de la víctima, que decir, bueno, por lo menos lo condenaron para que se pudra en una cárcel. Y nuestras leyes, las penas no son para castigar, sino para rehabilitar. Debe reformarse la Constitución, porque aquí se cree que las penas es un castigo y no debe ser así. Hipócritamente lo dice la Constitución. Debe ser sincera la Constitución, es decir, que la pena es para castigar, no para readaptar, reinsertar a un ciudadano a la ¿cómo se llama?, a la sociedad. Pero aquí con los jueces que tenemos, ciertos jueces, yo no quiero generalizar, hay jueces muy correctos, muy honestos, muy preparados y que no se dejan influenciar, ni manosear, ni corromper por nadie, pero hay otros jueces, lamentablemente, jueces corruptos, ignorantes, mala fe, cobardes, pusilánimes, que no pueden seguir en la función judicial. Eso debe haber una depuración, y también fiscales, tanto en la fiscalía y en la función judicial, una auditoría. Eso hubiera hecho, que fue las preguntas que planteó el presidente Noboa, más o menos, no así tan fuerte, pero la Corte Constitucional debe haber estructuración, una auditoría a todos los jueces y fiscales del país y aquellos que no han actuado correctamente, que se descubra patrimonios injustificados de ellos o parientes que no puedan justificar, sanciones. Aquí también a los jueces, vean, los votan a cada rato, los destituyen, inclusive con orden de la Corte Constitucional, y se queda callada la Corte Constitucional, los destituyen y después de unos pocos meses regresan vía acciones de protección, habeas corpus, tantas cosas, tanta porquería que se han inventado, y regresan como que no ha pasado nada. Es una mafia esto. Regresan. La Corte Constitucional en el Guayas destituyó a unos jueces por un asunto bien delicado y ya han regresado. Ahí están. Regresaron. Es terrible. Uno de ellos está preso ahora por el caso Metástasis. Ajá. Entonces eso es una sinvergüencería, pues, ¿no? Una burla a la Constitución, a la ciudadanía, a la sociedad, que los destituyen bien destituidos por corruptos. De acuerdo. Con la puerta ancha, con héroes, con estas acciones de los mismos jueces que les hacen volver a las funciones de manera ilegal después de estar bien destituidos. Doctor Gagliardo, le agradezco su tiempo y el haber aceptado este diálogo que nos ha permitido y le permite a nuestros ciudadanos que nos siguen en redes tener una idea exacta de lo que está pasando con la justicia y además lo que se debe hacer desde el poder político para cambiar esta situación. Buen día y muy gentil, y esperemos que podamos tenerlo más adelante también en nuestras entrevistas. Páselo bien. Bueno, un fuerte abrazo, muchas gracias. Gracias.